Hola, en este vídeo voy a explicaros la opción justificantes. Hasta ahora, la única manera de llevar un registro de las puntuaciones obtenidas en un test era guardando un récord. Sin embargo, esta opción no está pensada para llevar un registro detallado de los resultados obtenidos en un test, sino que está pensada para crear una lista de récords para que así los usuarios se animen a retarse entre ellos. Por ello, muchos profesores que examinaban a sus alumnos con pruebas subidas a Daipo nos sugirieron hacer un justificante para que ellos pudieran ver los resultados de sus alumnos en esas pruebas. Para explicaros cómo crear un justificante, vamos a hacer una simulación. Para ello he creado dos cuentas, una que se llama Profesor Daipo, que la tenemos aquí, y otra que es esta, que se llama Alumno Daipo. Vamos ahora a la cuenta de Profesor Daipo y aquí tenemos un examen que se llama Historia BAU. Este es el test que tienen que hacer los alumnos y una vez finalizado tienen que enviarle un justificante al profesor. Vamos, por lo tanto, a ir a la cuenta del alumno, que es el que tiene que hacer el test. Vamos a buscar test Historia BAU, que es el que tiene que hacer. Lo tenemos aquí el primero, pulsamos y clicamos en realizar test. Vamos a ir contestando las preguntas. ¿Qué político español fue responsable de la desamortización durante la regencia de María Cristina? Juan Álvarez Mendizábal. Contestamos, correcto. ¿A qué país se enfrentó España durante la Guerra de Independencia de Cuba? Estados Unidos. Correcto. Vamos a fallar la siguiente. ¿Entre qué años se produjo la primera guerra carlista? Vamos a poner esta primera opción. Incorrecto. ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su disputa por el trono de España? Guerra de sucesión. Y la siguiente también la vamos a contestar correcta. ¿Entre qué años tuvo lugar la Guerra Civil Española? Entre el 36 y el 39. Bueno, ya hemos finalizado el test, ya veis que son 4 aciertos y una fallada. Damos a siguiente y estamos ya aquí en la pantalla final donde nos dice que tenemos una puntuación de 4 con el 80% de respuestas acertadas y hemos empleado 47 segundos. Y aquí tenemos dos opciones, récords y justificantes. Bueno, la opción récord es la de siempre, es para tener un listado de récords de cómo los usuarios hacen un test, donde sale la valoración y el tiempo empleado. No ha sido pensada para tener un registro de valoración de alumnos y es por eso que a petición de muchos profesores hemos creado la opción justificante que os voy a explicar ahora. Voy a pulsar a justificante y aquí me pide el nombre, en este caso era alumno Daipo. Pulso el botón. Bueno, aquí me piden código de seguridad porque si realizas varios justificantes en poco tiempo, te pide este código. Pulso enviar y aquí ya tendríamos el justificante creado. Podemos copiar la dirección para enviarlo, por ejemplo, por email o podríamos aceptar y salir porque los justificantes ya están creados tanto en el perfil del alumno como en el del profesor. Si vamos a dar a aceptar y pulsamos al botón salir para ver cómo encontrar el justificante tanto en el perfil del profesor como en el perfil del alumno. Pulso al botón salir, me lleva a la pantalla de inicio, voy a mi perfil aquí en mi Daipo. Aquí en el perfil del alumno pulsamos sobre justificantes y aquí en justificantes tenemos dos opciones de listados. El listado de mis justificantes, es decir, los justificantes que yo he creado en los test de otros usuarios y el listado de justificantes de mis tests, que en este caso no tengo ningún registro porque ningún usuario ha creado un justificante en los tests que yo he creado. Vamos a ir a mis justificantes, que es donde sale el justificante que yo he creado ahora para el examen Historia BAU y pulsamos sobre él. Aquí tenemos ya toda la información del justificante, el nombre del alumno, cuándo realizó el test, los puntos obtenidos, el porcentaje de respuestas acertadas y el tiempo empleado. Podríamos ir navegando por las preguntas para ver cómo el alumno respondió a las cuestiones. Por ejemplo, aquí en la cuestión 3 podríamos ver cuál fue la respuesta elegida por el alumno y cuál hubiera sido la respuesta correcta. Y bueno, ahora vamos a ir al perfil del profesor para ver cómo vería él el justificante. Estamos ya aquí en el perfil del profesor, lo vemos aquí, profesor Daipo, y vamos a ir a justificantes. Nos sale el listado de mis justificantes. En este caso, el profesor no tiene ninguno, no ha hecho ningún justificante en ningún test de otro usuario. Así que vamos a ir al listado de justificantes en mis tests. Y ya nos aparece aquí el justificante creado por el alumno Daipo. Pulsamos sobre el justificante y ya tenemos aquí toda la información. Igual que en el perfil del alumno, pues en el perfil del
profesor tenemos los mismos datos y podríamos navegar por las diferentes preguntas para que así el profesor pudiera ver cómo contestó el alumno al examen. Y bueno, esto es todo sobre los justificantes. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.